La sentencia del caso Metástasis, emitida anoche, confirmó la infiltración del narcotráfico en la justicia y la política, en cuya red intervinieron jueces, fiscales, policías y abogados. Las familias ecuatorianas redujeron en 64% el consumo de alimentos, lácteos y otras bebidas como consecuencia de los apagones, según un estudio de una empresa realizado en 24 ciudades. Ciudadanos se quejan por la falta de turnos para obtener pasaportes. Televistazo corroboró que tramitadores consiguen algunos a cambio de un pago. El bosque protector Cerro Toronche, en Loja, luce devastado por los incendios forestales, que ya han consumido 1.500 hectáreas del Parque Nacional Podocarpus. Generadores de energía, UPS y Powerbanks se suman a los artículos con ofertas por el Black Friday en Ecuador, con descuentos de hasta el 30%. Su importación aumentó de 1.100 en abril a 20.000 en octubre. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Las noticias de este martes 26 de noviembre. El tribunal del caso Metástasis, tras sentenciar a 20 de los 21 acusados, resaltó que esta condena es un precedente para frenar el ingreso del narcotráfico en el sistema judicial y en el Estado. Hola, María Isabel. Buenas tardes, Gaby y amigos. Además, el tribunal ordenó a la Fiscalía que abran nuevas investigaciones a jueces, fiscales, periodistas y abogados que fueron mencionados a lo largo del juicio. Jacqueline Rodas con más detalles de la sentencia. La lectura de la sentencia del caso Metástasis duró 8 horas. Empezó a las 10:41 de este lunes y terminó entrada la noche, sin receso de por medio. La presidenta del tribunal, Mercedes Caicedo, ahondó en detalles de las pruebas que llevaron a declarar culpables a 20 de 21 acusados. El único cabecilla que está preso, Javier Novillo, alias Novita, fue condenado a 10 años de prisión como autor de delincuencia organizada en la red criminal que trabajó para el narcotraficante asesinado Leandro Norero. El ex juez nacional y expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, fue sentenciado a 9 años y 4 meses de prisión por comprobarse que recibió dinero para retrasar un fallo del hermano de Norero y permitir que la estructura criminal ingrese a la Corte Nacional. La misma pena recibió el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, y 10 jueces, fiscales y policías. Otros 7 recibieron penas menores. La jueza resaltó lo que esta sentencia significa para el país. Haber desentrañado vía jurisprudencial uno de los casos más visibles de la lamentable incrustación de las redes del narcotráfico en la administración de justicia. El tribunal envió el fallo a la Fiscalía General del Estado y ordenó que abra una nueva investigación en contra de periodistas, jueces, abogados y fiscales cuyos nombres salieron durante el juicio del caso Metástasis y no han sido procesados. Llamó la atención a la Procuraduría por su falta de prolijidad en la presentación de sus alegatos como acusadora particular que busca una reparación para el Estado. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que se publique un resumen de fácil comprensión en formato de carta y que se elabore un video sobre la sentencia. Tras conocer la decisión, uno a uno los condenados abandonaron la corte. La mayoría no quiso dar declaraciones. Sí las dio Kevin Prendes, quien recibió una pena de 7 años de prisión como abogado de Norero. Estamos seguros de que en la apelación vamos a poder demostrar que el tribunal ha errado en su resolución. También salió el exfiscal de Guayas, John Camposano, único inocente. Este es un fallo de primera instancia. Los 20 condenados tienen 2 recursos antes de que queden firme. Terán, Novillo y otros 3 que tienen prisión preventiva seguirán en la cárcel, porque la sentencia oral se dictó antes de que caduque la medida. Apagones, la rutina nacional. Un estudio realizado en 3.000 domicilios reveló que el 64% de los hogares ha reducido el consumo de alimentos, bebidas y lácteos como consecuencia de los apagones. Las familias hoy compran menos en las tiendas de barrio, además priorizan el ahorro y la planificación. Adriana Bermeo sigue el tema.
Los apagones cambian los hábitos de consumo de las familias ecuatorianas, los lugares en los que compran, la frecuencia con que lo hacen y el dinero que gastan. Son las conclusiones de Kantar, empresa especialista en análisis de datos del consumidor. Hizo un estudio con 3.000 personas en 24 ciudades, tomando como base las compras reales que hicieron. El informe detalla que desde que iniciaron los racionamientos, el 64% de los hogares ha reducido el consumo de alimentos, bebidas y lácteos. En general, los productos que requieren refrigeración. 5 de cada 10 familias compra solo lo que necesita para que no se dañe. 4 de cada 10 cocina en casa ajustándose al horario de los apagones. Y solo 1 de cada 10 hogares no ha tenido cambios. Vemos que hay un efecto donde el hogar está comenzando a ir más veces a los puntos de venta, sobre todo a comprar categorías que necesitan refrigeración. Con esto me refiero a proteínas, a lácteos y también a lo que son, por ejemplo, algunos embutidos, ¿no? Las compras se realizan en su mayoría en supermercados, suman el 39%. Han ganado terreno aquellos que tienen precios bajos permanentes y venden marcas propias. Las tiendas pasaron de concentrar el 30% de ventas al 18%. Los consumidores acuden a los lugares donde garantizan la refrigeración de los productos y mantienen cadenas de frío. Estos negocios ya fueron previamente afectados por la inseguridad. Los supermercados de alguna forma tienen algunas credenciales porque manipulan los productos de otra forma. El tendero lastimosamente no tiene la fortaleza de poder comprarse un generador eléctrico y eso los termina afectando porque genera que en el consumidor hay una desconfianza a cómo han manipulado el producto para comprarlo. El comportamiento del consumidor ahora está marcado por una mayor planificación y el incremento del ahorro. Por ejemplo, las familias priorizan comer en su casa y salen a centros comerciales cuando no tienen luz, pero el consumo es mínimo. Compras que no superan los $5 en promedio. El Consejo Consultivo insta al gobierno a emprender una campaña de ahorro energético de cara a las festividades de diciembre, el mes con mayor consumo de energía en el territorio nacional. Carla Delgado sigue el tema. Diciembre llega en medio de la crisis energética. Ha sido históricamente el de mayor consumo de energía por las festividades de Navidad y de fin de año. La demanda sube en unos 200 megavatios. Esto preocupa al Consejo Consultivo de Ingenierías y Economías porque en el país no se está incentivando el ahorro energético. Esto lo hemos venido pronunciando como una constante, pero que no vemos que de los organismos encargados de esto lo hayan realizado y lo estén realizando, más aún en esta temporada navideña. Campaña que es necesaria porque el panorama por ahora sigue siendo crítico. Este fin de semana pasada igualmente, nuevamente se utilizó la poca reserva de agua que teníamos todo el sistema Paute, incluido Masar. Estamos utilizando un agua que ya deberíamos más bien estar, a propósito de haber tenido la generación, la entrega de energía de Colombia, más bien, como habíamos señalado, esto se debe emplear no para reducir tanto las horas de corte de energía, sino más bien para hacerle recuperar los niveles de embalse. En diciembre la demanda de energía ha sido de 4.810 megavatios. Este año la previsión es que llegue a 3.600 megavatios por los cortes de energía. Si hubiera una campaña de ahorro, dice, la demanda solo llegaría a 3.400. Y que por ahora ha sido poco lo que el país ha incorporado en energía. Una parte de ella, como se sabe, proviene de Colombia. El Consejo Consultivo cree que además del ahorro se debe mantener los cortes e incluso aumentarlos hasta que lleguen los generadores, se ponga en funcionamiento la hidroeléctrica Toachi-Pilatón y se concreten los otros ofrecimientos gubernamentales. El complejo hidroeléctrico de Paute volvió a operar luego de estar 2 días apagado. Sus 3 centrales funcionan a pesar de tener niveles críticos en sus embalses. Eso implica que consuman la poca agua que recuperaron el fin de semana y otra vez Masar entra en riesgo de colapso porque su cota está debajo del nivel óptimo. Diego Cuenca con el informe. A pesar de que sus embalses no tienen agua suficiente para que funcionen. Sin embargo, es el único camino que tiene el SENACE para que el gobierno cumpla con la reducción de los apagones, que esta semana son de entre 6 y 7 horas al día. La consecuencia de esa medida es evidente en las 3 hidroeléctricas de Paute en Azuay,
Durante el fin de semana, Masar estuvo apagada para recuperar la cota de su embalse, que está en 2.111 metros sobre el nivel del mar, por debajo del mínimo para operar. Y a pesar de su crítica situación, la volvieron a encender este lunes durante 6 horas, también desde las 8 de la mañana. En el caso de Molino, la cota está en 1.981 metros sobre el nivel del mar, cerca del mínimo, que es de 1.975 metros. Mientras que la cota de Sopladora está en 1.315, cerca del nivel mínimo, que es de 1.312 metros. En esas condiciones, las tres aportan con 487 megavatios y las ponen a trabajar porque la energía de Colombia y la producción de Coca-Cola Sinclair no es suficiente debido a que este martes genera 400 megavatios, es decir, solo el 27% de su capacidad. Black Friday, el imán de las ventas. En Quito se reguló el uso de generadores eléctricos. El ruido que emiten es uno de los temas centrales que aborda esta guía, que espera sea aplicada también en otras ciudades del Ecuador. Carla Delgado informa cuál es la institución a cargo de esta iniciativa. Con la crisis energética, los generadores se volvieron necesarios y su uso cada vez más común. Tanto que la Secretaría de Ambiente de Quito emitió una guía de buenas prácticas para su uso. Tiene 7 indicaciones para su manejo seguro y eficiente. La guía aborda uno de los temas más inquietantes, el ruido que producen, y hace una recomendación: que los usuarios instalen el generador en un lugar insonorizado o usen mecanismos que reduzcan el ruido, porque dependiendo de su tamaño, algunos sobrepasan los decibeles recomendados. El mercado oferta silenciadores. Este cuesta $139 en internet. Localmente algunos han adaptado cajas que prometen silenciar hasta el 80% del ruido. Se nos ocurrió hacerlo y luego de prueba y error, comenzamos a fabricar estas cajas para nosotros. Y los clientes que vienen acá a hacer arreglar sus vehículos les gustó, nos pidieron y comenzamos a construir. Otra recomendación es que su mantenimiento sea frecuente y que en él se incluya cambio de aceite, filtros de aire y combustibles para evitar su desgaste. La norma estaba puesta para que un generador emergente, como los que están en la actualidad, se hará un monitoreo cada 150 horas y durante este periodo un mantenimiento. En la guía consta que para el uso seguro de un generador se desconecten todos los dispositivos eléctricos antes de encenderlo. No se debe conectar más dispositivos de los que el generador puede soportar. Debe estar conectado a tierra para prevenir descargas eléctricas. Los generadores de energía, UPS y Powerbanks se suman a los artículos con ofertas por el Black Friday en Ecuador. Descuentos hasta del 30% en envíos sin costo y también facilidades de financiamiento son parte de las promociones, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Las promociones y descuentos también llegan a los generadores de energía en el Black Friday, artículos que este año han roto récords de venta en Ecuador, pasando de 1.100 unidades importadas en abril a más de 20.000 en octubre. Esta demanda que responde a los apagones no pasa desapercibida. Los comercios se han vuelto a abastecer, con al menos 50 unidades por local para seguir vendiendo, esta vez con descuentos del 10 al 30%. Actualmente por precio de Black Friday hasta en 300 le podemos dejar, en el caso de 800. Y en el caso de 1000 watts lo tenemos en 550 hasta 490 le podemos dejar precio de Black Friday. Los Powerbanks, UPS y pequeñas estaciones de energía se suman. Los carteles con las ofertas ya se exhiben en algunos locales, porque aunque el Black Friday es el viernes 29 de noviembre, en Ecuador las ofertas serán toda la semana. Si la persona vive lejos, vamos en provincia, se le da el transporte gratis. En redes sociales también abundan las promociones. Se acepta el pago del 50% y el resto con financiamiento en algunos locales mayoristas. Instalación sin costo es otra de las estrategias para que la venta de estos artículos, para aplacar los racionamientos, sigan siendo un éxito en Black Friday.
Televistazo muestra en esta segunda entrega cómo en 1925 el municipio de Guayaquil puso un hito al concesionar el servicio de energía eléctrica Emelec Inc., empresa que durante 57 años alumbró al puerto principal, y cómo los apagones empezaron cuando el Estado pasó a controlarla. Hernán Higuera con el informe. En el Ecuador. En 1920 Guayaquil había crecido exponencialmente. Tenía 700 manzanas, 90 edificios públicos y más de 100.000 habitantes que necesitaban energía eléctrica. La municipalidad ensayó el modelo de privatización del servicio. Es así que en 1925 entregó la concesión a la compañía estadounidense Electric Boat and Share. Era una subsidiaria de General Electric, la empresa que movía el mundo. Llegó a generar, transmitir y comercializar energía bajo el nombre de Emelec Inc. Fue Luis Orrantia Cornejo quien presidía el cabildo guayaquileño y firmó el contrato. Guayaquil tenía luz y disputas políticas entre conservadores y liberales. Los unos cuestionaron los incumplimientos contractuales de la empresa, sus beneficios tributarios y ganancias. Los otros defendían el servicio. En 1958, Emelec amplió su cobertura con más equipos. El gobierno de Camilo Ponce Enríquez avaló el servicio de la empresa que daba luz a más de 200.000 guayaquileños en el tiempo. Pero Emelec, en manos privadas, generaba y distribuía energía. Los guayaquileños en su momento no tenían ningún problema con el tema del suministro, porque como empresa privada estaba en la obligación de estar a la par de tecnología, generando en ese momento energía eficiente y a la larga es un negocio que beneficiaba a todas las partes, es decir, al usuario final y al proveedor, que en este caso era una privada. El primer puerto del país tendrá problemas graves por resolver, pero el de la energía eléctrica está resuelto en forma cabal. El señor George Capwell. La crisis del cacao obligó a mucha gente del campo a migrar al puerto principal. El presidente Ponce dijo a George Capwell, presidente de Emelec, que era necesario ampliar la red eléctrica. Hablaron de construir una hidroeléctrica para dotar de energía a las provincias de Los Ríos, Manabí, Guayas y sur de Pichincha. Ese fue el multipropósito Daule Peripa. El 10 de marzo de 1966 es una fecha importante en el capítulo energético del país. La Junta Militar presidida por Ramón Castro Gijón decidió que el Estado debía asumir un papel más protagónico en el negocio de la electricidad y firmó con Emelec un nuevo contrato. La empresa pudo modificar las tarifas una vez al año, generándole más utilidades a cambio de compartir el negocio con el Estado. 11 años después, los dueños de Emelec vendieron las acciones a Scopar International Inc., representada por John Escopeta. En 1983, 2 años antes de terminar la concesión, el Estado dio por concluido el contrato y entró en litigios para definir el precio justo de los activos entre Emelec y el Estado ecuatoriano. Fernando Aspiazu compró Emelec. Vino otro lío jurídico. De nuevo intervino el Estado y esa empresa terminó absorbida por la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. Así, Guayaquil pasó de lo privado, donde sobró energía, a los apagones que hoy gestiona el Estado. Desde ayer en la tarde, Cuenca enfrenta escasez de diésel. Se agotó en las 21 estaciones de servicio. En algunas hay filas de vehículos. Según la Asociación de Distribuidores de Combustible de Azuay, desde el jueves no se ha despachado diésel desde la terminal de Chayhuabamba por afectaciones en el poliducto Pascuales Cuenca causadas por 4 perforaciones clandestinas. Al momento, los despachos se han derivado a la troncal. El gobierno trasladó presas de forma masiva de la cárcel de Cotopaxi para cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales como la separación de hombres y mujeres y que existan cárceles exclusivas para privadas de libertad. Mientras, colectivos de derechos humanos denuncian supuestos delitos y abusos cometidos contra las 528 mujeres que cumplían condena en dicho centro. Informa Bessie Granja. El traslado masivo de 528 presas de la Tacunga hacia la cárcel de Ambato es para dar cumplimiento a la resolución del Servicio de Atención a Privados de Libertad, emitida el 25 de septiembre de 2023. El documento detalla que el alto nivel de vulnerabilidad de las mujeres privadas de libertad en los centros mixtos
Sitúa a esta población en situaciones de riesgo constante que atentan contra su integridad mientras cumplen una condena. El documento también señala que el SNAI debe establecer prisiones exclusivas para mujeres con la finalidad de determinar procesos de rehabilitación con enfoque de género y así acoger de forma efectiva las recomendaciones de los organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las autoridades confirmaron que de ahora en adelante, la cárcel de Ambato, que cuenta con una capacidad instalada para 450 privados de libertad, funcionará como un centro de rehabilitación femenino. Organizaciones de derechos humanos con sede en Cotopaxi y que pidieron la reserva, revelaron a Televistazo que las presas de la Tacunga eran sometidas a abusos y violaciones sexuales. La misma fuente señala también que grupos de delincuencia organizada habían tomado el control de los 3 pabellones donde estaban las reclusas, quienes eran obligadas a cometer delitos, como el ingreso de objetos prohibidos, formando parte de la estructura de corrupción en ese reclusorio. Este noticiero quiso corroborar tales denuncias. El Servicio de Atención a Privados de Libertad dijo desconocer sobre lo que alertan los colectivos de derechos humanos. Aseguró que harán la consulta a los organismos respectivos. Fuertes nevadas cubrieron parte del noreste de China. La nieve azota extensas áreas de la provincia de Jilin desde anoche, lo que provocó el cierre de 15 carreteras desde esta mañana. También se impusieron restricciones al transporte público, el tránsito de camiones que llevan químicos peligrosos y vehículos de carga de gran tamaño en 8 carreteras. Aunque las autoridades locales han trabajado durante la noche para limpiar la nieve, se espera que el clima extremo continúe hasta el fin de semana. Revisamos el clima para esta tarde. En la sierra las temperaturas variarán entre una mínima de 18 grados y una máxima de 24 grados. El índice de radiación ultravioleta será 11, esto es extremadamente alto. Por su parte, el cielo estará parcialmente nublado. Son los datos que proporciona el INAMI. Y en la costa las temperaturas de la tarde variarán entre una mínima de 25 grados y una máxima de 29. El índice de radiación ultravioleta será 8, categoría muy alta. Por lo tanto, se recomienda usar protector solar y evitar exponerse directamente a los rayos solares. De igual manera, el cielo estará parcialmente nublado. Son datos del INAMI. Usuarios del registro civil presentan quejas porque no pueden conseguir turnos para obtener pasaportes y en algunos casos por más de 5 meses. Esto mientras en redes sociales persiste la oferta ilegal de espacios a cambio de $55. Informa Diego Puente. Algunos de los usuarios que buscan sacar uno de los 1000 turnos que diariamente habilita el registro civil para obtener o renovar el pasaporte se quejan en redes sociales y fuera de las agencias. Dicen que el sistema siempre está lleno. El proceso para obtener una cita se inicia en la página web que permanece así. En rojo están las reservas ocupadas para todo el día y en azul un mensaje indica que pronto se abrirán las del siguiente, pero no se especifica cuándo. Lo que sí ocurre es que al inicio de una nueva jornada todas las citas están otra vez reservadas. El registro civil asegura que cubre la demanda con la apertura diaria de turnos. Dicen que abren a 1 hora, nunca abren en la madrugada, en la noche, se ha probado todas las formas. Él intentó acceder a un cupo en agencias de Pichincha, Manabí y Napo durante 15 días. Sin alternativa, llegó a las 6 de la mañana a la agencia matriz en la capital para exponer su caso en información para que lo ayuden. Afuera de las entidades, tramitadores ofertan turnos. Dicen que los consiguen de forma inmediata. El registro civil aclaró que estas personas no venden un turno específico, pero que según sus palabras, dan tomando uno a la ciudadanía. Pero la realidad es otra. En Guayaquil, Johan Sanluca pagó por ser atendido ese mismo día, cuando no pudo hacerlo durante un mes. Tuve que pagar aparte para sacar el turno. O sea, aquí hay los que son las personas así que para poder sacar turno tuve que pagar $40 más. El negocio se extiende por redes sociales. Se ofertan turnos por pagos de entre $40 y $55 y los tramitadores piden los documentos a los usuarios vía WhatsApp.
Televistazo contactó a varios tramitadores. Ellos ofrecieron turnos a la carta. Podemos ayudar en cualquier cantón del territorio nacional ecuatoriano. Si pedimos hoy, para mañana, más tardar el miércoles, tenemos. El registro civil no respondió si cuenta con un sistema para evitar la manipulación. Tampoco qué funcionarios están a cargo de la emisión, pero aclaró que hay un correo para denunciar casos de corrupción y que hacen jornadas extraordinarias para emitir cédulas y pasaportes. Este sábado habrá una nueva. 4 deportistas protagonizan una exposición fotográfica inaugurada en la Alianza Francesa de Guayaquil. Además, en Quito, el Teatro Nacional Sucre presentará el concierto Encuentro de Pianistas. Estefanía Arias con la agenda cultural. Teatro, cine y una exposición fotográfica son las actividades que forman parte del Festival Internacional Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempo de Mujer. Este año el lema es En el umbral de la memoria, un evento que busca reivindicar el arte liderado por mujeres. Se desarrolla hasta el sábado 30 de noviembre en los bajos del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. La cartelera con las presentaciones está publicada en las redes sociales del festival. 4 deportistas con discapacidades son retratados por 4 fotógrafos. Cada uno de ellos rompe límites y lucha por una sociedad integradora. Champions, una exposición fotográfica inaugurada en la Alianza Francesa, centro de Guayaquil, con una visión contemporánea del atleta comprometido y que desafía los estereotipos. La muestra gratuita estará abierta hasta el 20 de diciembre, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Una noche para enaltecer a la música clásica, donde el piano es el protagonista. Encuentro de Pianistas, un concierto que se presentará en el Teatro Nacional Sucre en Quito. En el escenario estarán Andrés Torres, Andrea Almeida, Esteban Gavilanes y Emilia Verdugo. El show gratuito será este martes 26 a las 19 horas. El Cerro Toronche en San Pedro de Vilcabamba, Loja, quedó devastado por el incendio que duró 2 semanas. En la reserva El Bosque se quemaron 1.500 hectáreas. Osos, venados y otros animales fueron alcanzados por el fuego. Alejandra Sánchez muestra el desolador paisaje. La reserva El Bosque en el Cerro Toronche de San Pedro de Vilcabamba, Loja, ya no es más que un paisaje devastado. El incendio, que duró 2 semanas, transformó la montaña en un manto negro, dejando solo tierra quemada y ramas dispersas. Aquí las llamas avanzaron hasta 300 metros, arrasando 1.500 hectáreas de sus 2.661. Pinos, cascarilla y otras 40 especies de árboles, junto a 600 tipos de helechos y orquídeas, fueron reducidos a cenizas. Un tornado de candela, que es como una bola de llamas que se levanta y se salta y cruzó el río. En la montaña se han encontrado cadáveres de osos perezosos, venados e incluso de un tigrillo nebuloso, un pequeño felino de orejas cortas y redondas, descubierto este año. Curtis Hoffman, administrador de este bosque protector, en los límites del Parque Nacional Podocarpus, ha reunido a 10 comuneros para salir cada mañana a rescatar los pocos animales silvestres que aún sobreviven. Caminan durante 4 horas, dejando alimento en su trayecto. Todos han ayudado en algo, traer guineos, frutas, granos, pajas, paja de avena y cosas así. El incendio ha sido controlado en un 95%, pero aún persisten fumarolas en los cerros aledaños, Cocharillo, Alizal y Filonaque. Según el administrador de esta reserva, la próxima semana una brigada proveniente de Argentina llegará para colaborar en la restauración del sitio.